Hola, mi nombre es María Cecilia Ríos, soy integrante del equipo 3 y mi número de boleta es 2017 32 10 42. Soy Scarlett Giovanna Hernández Nava, con boleta 2015 040 717. Soy María Fernanda Olvera Vilchis con boleta 13070714. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. La materia para la cual es este video es para métodos numéricos y nuestro tema es ajuste de curvas por mínimos cuadrados. Nuestro profesor Hipólito Ruiz Martínez, mi compañera Scarlett Giovanna, María Fernanda y yo, María Cecilia. Somos del equipo número 3 y somos del grupo 1IB44. Objetivos. Diferenciar los casos que existen al utilizar el método de mínimos cuadrados. Saber realizar la deducción dependiendo del caso. Conocer el fundamento que respalda la deducción y por ende el método. Aquí tenemos el ajuste de curvas, caso número 1, que es lineal univariable. Esto quiere decir que solo va a depender de una variable, en este caso x. Con lo que trabajamos para este método son las distancias de y de la tabla de datos y nuestra y ajustada que se calcula mediante el modelo lineal. Entonces básicamente trabajamos con estas distancias y nuestro objetivo es que esta distancia sea mínima. Y también encontrar el valor de A y B que, bueno, nos den el valor de ajuste. El caso número 1, lineal univariable. Vamos a ver la deducción de las ecuaciones. Aquí tenemos nuestra distancia, que sería el valor de la tabla de datos menos el valor ajustado. Y nuestro valor ajustado que sería igual a, bueno, el modelo lineal. Y después sustituimos aquí. 1 debe de ir en esta ecuación 3. Y nos queda de la siguiente manera. Después sustituimos 2 en 3. Y nos queda de tal manera que como queremos un mínimo se debe derivar. Aquí se elimina el 2 porque como aquí tenemos un 0, bueno, pasando el 2 para acá, simplemente queda igual, 0. Así que lo podemos eliminar. Y nuestras ecuaciones serían estas. Entonces, para que estas no estén negativas, pues las pasamos para acá. Y queda de esta manera. Para resolver este sistema ocupamos el método de Cramer. Aquí pueden ver que lo despejamos para obtener A y para obtener B. Entonces, las ecuaciones que ocupamos serán estas dos. Y debemos tener en cuenta también que en la tabla debemos de tener todas estas sumatorias y las operaciones que conllevan. Caso número 2, no lineal univariable. Para este se debe linealizar el modelo no lineal mediante la ayuda de las leyes de los logaritmos. Aquí podemos ver las leyes que se ocupan y aquí tenemos nuestro modelo no lineal. Para empezar debemos sacar el logaritmo de ambos lados de la ecuación y después para poder separar estos ocupamos otra vez las leyes de los logaritmos, en este caso esta. Y entonces aquí tenemos el logaritmo de A más logaritmo de X a la B, pero como queremos esta B fuera, ocupamos otra ley, que sería esta. Entonces queda de la siguiente manera. Esta expresión ya se encuentra linealizada, por lo tanto se puede aplicar un cambio de variable, que sería el siguiente. Para no tener que poner los logaritmos, simplemente cambiamos por una mayúscula. Entonces la mayúscula de Y significa el logaritmo de Y minúsculo. Y así sucesivamente. La tabla de datos deberá estar de acuerdo a los que se piden. Como en este caso estamos trabajando con los logaritmos en vez de los valores, debemos de incluir estos datos en la tabla, ya que de aquí se van a sacar las demás sumatorias. Entonces es importante incluir estos. A continuación vemos la deducción. Ocupamos las mismas que anteriormente, en este caso por ser un modelo lineal, seguimos ocupando esta. Bueno, no es un modelo lineal como tal, pero la linealizamos, entonces podemos seguir ocupando esta. Como queremos un mínimo, igualmente se debe derivar. Como ya les mencioné, se quita el 2. Y aquí tenemos las ecuaciones que vamos a ocupar.
Entonces sacamos A y B mediante determinantes y como pueden ver quedó de la misma manera que anteriormente habíamos visto, solamente que en este caso ocupamos los logaritmos. Como pueden ver son mayúsculas todas. Aquí es importante ver que como A es igual al logaritmo de A, se debe realizar el cálculo para obtener A minúscula. Entonces la tabla debe de contener todos los datos que se encuentran en las ecuaciones subrayadas, que serían estos. Caso número 3. Lineal polinomial. Ocupamos las mismas que anteriormente para la distancia y para el modelo ocupamos uno polinomial, ya que este va a depender de dos variables. Bueno, pueden ser de más variables, pero en este caso vamos a manejar dos. Y hacemos las mismas sustituciones y procedemos a derivar. Igualmente se quita el 2 y nuestras ecuaciones quedan de esta manera. Se acomodan los términos y quedan así. Y para resolver este sistema, bueno, primero debemos sustituir los cálculos de las sumatorias para después resolver el sistema y conocer A, B y C. Y por último tenemos el caso número 4, que es un polinomial, pero no es lineal. Entonces aquí podemos ver que depende de tres variables y que no es lineal. Ocupamos las leyes de los logaritmos como en el caso número 2. Entonces aquí pueden ver que ya está linealizada este modelo. Entonces hacemos un cambio de variable. Y como pueden ver aquí, pues tenemos este logaritmo de y minúscula que equivale a y mayúscula. Y así con los demás. Los que quedan iguales están subrayados, en este caso B, C y D. Entonces proseguimos a realizar las derivadas parciales de esta. Y nos queda este sistema de ecuaciones que pueden ver aquí. Ejemplo número 1. En la tabla siguiente se presentan los alargamientos de un resorte correspondientes a fuerza de diferente magnitud que lo deforman. Aquí tenemos nuestra X y nuestra Y K, que sería igual a 5, ya que tenemos 5 pares de datos. Y entonces nos piden el mejor polinomio de primer grado. Esto nos indica que es el caso número 1. Entonces acomodamos datos y calculamos los valores que piden las ecuaciones del caso número 1. Aquí podemos ver que x al cuadrado, que depende de este, y x por y, que depende de estos dos. Para el primer caso no pide mucho, solamente estas dos, y nuestras sumatorias. A continuación, ocupamos las sumatorias y sustituimos en esta ecuación y en esta. Sustituyendo en ambas nos queda estos valores. Y aquí tenemos nuestro modelo lineal. A continuación vemos y ajustada. Y aquí tenemos nuestra y ajustada que calculamos a partir de la ecuación y, bueno, la de la tabla. Entonces podemos ver que son muy parecidos estos valores. Y aquí tenemos la gráfica. Como pueden ver, la línea punteada es de los datos de... Bueno, es la línea de tendencia de los datos de Y que nos dieron en la tabla originalmente. Y los otros que están sobre la línea son los de Y ajustada. Como pueden ver, intersectan con la línea de ajuste de Y. Y esto nos quiere decir que nuestro ajuste fue correcto. Ejemplo número 2. La pérdida de peso de una persona que sigue una determinada dieta en el transcurso del tiempo viene dada por la siguiente tabla. Y aquí tenemos tiempo en meses y pérdida de peso en kilos. Con el objetivo de estudiar la pérdida de peso en función del tiempo, ajuste a dichos datos un modelo no lineal por el método de mínimos cuadrados. Aquí debemos tener las sumatorias en una tabla. Para cada problema vamos a tener tres tablas, que sería la tabla que nos dan, la tabla 2 de las sumatorias y después la tabla 3, que sería los valores de y ajustados. Entonces aquí tenemos las sumatorias que vamos a ocupar. Aquí sustituimos. Y aquí también deben de, darse cuenta que como en el caso número 2 ocupamos logaritmos, estos dos son los logaritmos de estos. Entonces no ocupamos estos valores como tal, ocupamos el logaritmo de esos valores. Y a partir de estos, las operaciones que mencionan aquí.
Entonces con estas sumatorias de aquí ya podemos reemplazar en las ecuaciones. Y también debemos de tomar en cuenta que como a es igual al logaritmo de a, debemos de sacar a minúscula, que sería 10.74. A continuación, sustituimos para la ecuación que nos va a dar el valor de b. Desarrollamos y calculamos y nos da este valorcito de aquí. Aquí tenemos nuestro modelo que no es lineal. Entonces aquí tenemos nuestra tabla 3 que mencionaba que tiene los valores de y ajustada. Como pueden ver son parecidos, pero en algunos sí se aleja bastante. Aquí tenemos la gráfica y podemos ver que la línea punteada corresponde a la línea de tendencia de los datos de y que nos dieron originalmente y pueden ver que intersecta con los puntos de y ajustada. Esto quiere decir que nuestro ajuste se realizó de manera correcta, ya que coincide tanto el ajuste que brinda Excel con el que nosotros realizamos. Ejemplo 3, caso 3. Los siguientes datos representan el índice de P4501A2, que es Y, número de cigarrillos diarios fumados, X, y el nivel de cotidiana urinaria, que sería Z. Obtener la ecuación de regresión múltiple. Aquí podemos ver que nuestra y depende de dos variables. Acomodamos nuestros datos para obtener las sumatorias. Y a continuación trabajamos con estos. Acomodamos nuestro sistema de ecuaciones y los resolvemos, en este caso por determinantes. Aquí podemos ver que en esta fila ocupamos estos valorcitos, cambian de acuerdo a la determinante que queramos calcular. En este caso queremos la determinante de A, entonces cambiamos su fila por la de aquí. Y va lo mismo para B y C. Ya que tenemos las determinantes del sistema de A, de B y de C, podemos calcular A, B y C. Y aquí tenemos nuestros valores. Aquí mostramos la tabla con los valores que vamos a calcular de acuerdo a esta ecuación. Aquí tenemos nuestra A, B y C. Y aquí tenemos nuestra y ajustada y la y que originalmente nos dan. Y nuestras dos variables. Podemos ver que aunque el primer dígito sea igual, en la mayoría de los casos, a partir de los decimales cambia un poco. Y también observamos que aquí el primer dígito no concuerda con el que tenemos acá. Ejemplo número 4, caso 4. De acuerdo a la siguiente tabla de datos, obtener el ajuste de curva considerando que debe ser no lineal. Aquí tenemos los datos y podemos ver que depende de tres variables. Entonces acomodamos la tabla y calculamos las sumatorias, que serían estas de aquí abajo. Debemos recordar que como estamos trabajando con un modelo no lineal, se deben de ocupar los logaritmos de los valores originales de la tabla. Y a partir de esto, pues calcular lo demás. Entonces las sumatorias que vamos a ocupar son estas de aquí abajo. Y acomodando los términos, queda así el sistema de ecuaciones. Entonces resolvemos este sistema, puede ser en LaTeX o en MATLAB, en este caso lo resolví en LaTeX. Y aquí tenemos los valores. Debemos recordar que a partir de este sistema nos da A mayúscula, que sería el logaritmo de A. Entonces, como nosotros queremos A, pues solamente debemos sacar el exponencial de esto, que nos da este valor de aquí. Con esto ya podemos tener nuestra ecuación, que sería esta. Y con esta ya podemos tener nuestros valores de y ajustada. Y aquí tenemos la tabla con los valores ajustados de y. Podemos ver que se alejan un poco de los valores que teníamos originalmente, pero son parecidos.
Y a continuación vamos a poner todos estos problemas en el programa de MATLAB. Aquí tenemos Polyfit, que ya es una opción que viene en MATLAB. Entonces esta vamos a ocupar para el primer caso. Entonces solo le damos en correr y aquí introducimos nuestros valores de X, que serán 0, 2, 3, 6 y 7. Y nuestros valores de Y, que serán 0.120, y con esto nos dan los valores que se ocupan en la ecuación. Y podemos ver que son iguales a los que tenemos aquí. Aquí tenemos los valores. Y estos son nuestros valores de Y ajustada que tenemos en la siguiente diapositiva. Y aquí están los valores. Y pueden ver que son los mismos. Bueno, sin tomar en cuenta algunos decimales que, bueno, ya aquí cambian un poquito. Y esta sería la gráfica. Y aquí tenemos la gráfica que nos arroja MATLAB. Podemos ver que la línea azul son los datos que teníamos al principio y la verde es la ajustada. Y queda igual que la que tenemos aquí. Continuamos con el caso 2. Y para esto tenemos que introducir los valores. Para valores de X tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y para los valores de Y tenemos los siguientes. Tenemos 5 pares de datos. Y aquí tenemos también la gráfica, que ahorita la vamos a ver. Pero vamos a comparar primero la tabla que tenemos aquí y la que tenemos en MATLAB. Esta es la tabla original, con la que comenzamos. Esta es esta que tenemos aquí. Entonces podemos ver que las sumatorias coinciden. Y después, aquí como pueden ver, ya se calculó A, que es el mismo valor que obtuvimos aquí. Y también se obtuvo B. Y aquí podemos ver que B es menos 0.91 y aquí también es. Entonces nuestra tercera tabla queda de la siguiente manera. Y podemos ver que son los mismos valores que obtuvimos aquí. Y nuestra gráfica, que la azul son los valores de Y que nos dieron en la tabla. Y la curva verde son los valores que nosotros sacamos de acuerdo a esta ecuación. Así que sí coinciden. Pasamos al siguiente caso, que sería el caso número 3. Entonces podemos correr y nos vamos aquí para ver nuestros valores. Aquí tenemos nuestros valores de Y, X y Z. Entonces introducimos los valores aquí. Como yo ya tenía aquí los valorcitos, pues nada más voy a copiar. Entonces empezamos con X.
Después nos piden Z. Y por último tenemos Y. También nos piden los números de datos, que serían 10. Entonces introducimos 10. Y aquí ya nos arrojaron nuestras tres tablas. Entonces vamos aquí y comparamos la tabla de sumatorias. Aquí tenemos nuestra tabla. Podemos ver que también las sumatorias coinciden con las que tenemos aquí. Y bueno, son los mismos valores. Para el cálculo de A, B y C que tenemos aquí, pues nada más los comparamos con los que nos arroja MATLAB. Y podemos ver que son los mismos. A partir de el cuarto decimal más o menos se empiezan a ver un poco de diferencias entre ellos. Y aquí comparamos nuestras dos tablas. Y como podemos ver son iguales, solamente que esta contiene más decimales. Y pasamos al otro caso. Al caso 4. Introducimos también los valores, que también los tengo aquí. Y nuestros pares de datos, que son 8. Y aquí tenemos nuestras tres tablas y vamos a compararlas. Aquí tenemos la tabla de sumatorias. Aquí tenemos nuestra tabla de sumatorias y vamos a compararla con la que tenemos en MATLAB, que sería este de aquí. Como estamos trabajando con los logaritmos, pues en este caso estas de aquí son logaritmos, las primeras 4. Están en mayúscula porque significan el logaritmo de sus letras, sus respectivas letras en minúscula, que son los datos originales que teníamos. Entonces nuestra sumatoria aquí podemos ver que son las mismas, que aquí se redondean, pero en el caso de MATLAB no. El cálculo para las tablas lo hice en Excel, entonces en Excel no se manejan tantos decimales como en MATLAB. Entonces simplemente los redondeé aquí. Y aquí podemos ver que sí contienen bastantes. Aquí tenemos nuestros valores de A, B, C y D. Para el caso de MATLAB no muestra este valorcito. Solamente muestra ya los valores finales que ocupamos para la ecuación, que son estos. Y podemos ver que son iguales. Y tenemos por último la tabla. Aquí tenemos la que calculamos con Excel y aquí la de MATLAB. Podemos observar que la tabla que calculamos nosotros está correcta. Ahora les muestro el código. Para el caso 1 ocupamos Polyfit, que es una opción que ya tiene MATLAB. Simplemente introducimos los valores de X y Y el grado. Esto significa el grado. Y nos arroja ya las constantes A y B.
Y también ocupamos Polyval para sacar el valor de y ajustada. Simplemente ocupa los valores que sacamos anteriormente y evalúa x. Y también agregamos esto para que se pudieran ver las gráficas. Para el caso número 2 ocupamos este código. Aquí tenemos lo que introducimos nosotros y después las tablas, los cálculos que hace. No los muestra, pero los hace aquí. Y nuestra tabla nuevamente. Después cómo calcula A, B y también el valor de y ajustada. Y otra vez la tabla. En total son 3 tablas en cada caso. También muestran las gráficas. Para el caso 3, tenemos lo mismo que anteriormente, donde introducimos los valores y también hacen los cálculos aquí, las tablas, y aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Y aquí lo resuelve MATLAB y ya nos arroja los resultados. Para el caso 4 es parecido al caso 3. Introducimos valores, tabla, hace las operaciones, otra tabla y otro sistema de ecuaciones, en este caso 4×4. Y nuevamente la Y2 ajustada y una tabla. Bueno, como conclusión debo decir que este método de mínimos cuadrados resulta muy útil, ya que si nosotros queremos saber un comportamiento futuro, pues lo podemos hacer. Lo único que debemos ver es que ajuste correctamente. Por ejemplo, en el caso número 1, en el ejemplo, podemos ver que los valores eran parecidos, eran muy parecidos. Pero a partir del caso 2 se empiezan a alejar un poco. Y esto, bueno, no es un muy buen ajuste, ya que si usamos esta ecuación para poder saber un comportamiento futuro, puede que sea incorrecto, ya que el ajuste no es muy bueno. Podemos ver que aquí varía bastante. Igual para el caso 3 y 4. Y aquí tenemos el 4 que, como pueden ver, varía bastante. Entonces, para poder prever un comportamiento correctamente, debemos de observar que el ajuste se haga correctamente. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.